Para todo lo que está. ¡Oro, Roxana! ¡Oro! ¡Oh, gloria! Que venga la gente del sur, del norte, de todas partes, y vengan a esta iglesia. Vengan a buscar el oro para que se lo lleven a su casa. El oro ya no es para mí. Dios me ha bendecido. Lárgate ahí, perro. No te reprenda, diablo. Malicia, guanguachangó, Petro. Siento la gloria de... Le hago una pregunta. Let me ask you a question. ¿Cuántos de ustedes diezman del neto? How many of you tithe from the net? Levanten la mano. Raise your hand if you do. Baje su mano. Now put it down. ¿Cuántos diezman del bruto? How many of you tithe from the gross amount? Si usted diezma del neto, If you're tithing from your es net, por eso los problemas financieros. that's why you have. Que el Señor le había dicho que el poder de él está en el semen. Inmediatamente una mujer recibía de que el semen de él en su parte era libre. Déjame decirte algo, hay gente que porque va a hacer su trabajo de brujería, ellos creen que el diablo tiene poder. El poder de Satanás es limitado, lo reprendemos y lo dejamos sin efecto en esta Atayamaya. Llámese cualquier tipo de objeto que sea así, de portales espirituales, porque hasta los inodoros son portales espirituales, que mucha gente no sabe eso, y eso es un portal espiritual. Por ahí salen espíritus del inframundo que mucha gente desconoce. En la hora de reunión te van a presentar un lugar, porque esa es la moda, oscuro, con luces, con humo, con un grupo de alabanza, para lograr, si se puede decir, manipular tus emociones. Suéltalo en el nombre de Jesús. El momento que te tienen quebrado llorando es en el momento que te meten la mano en el bolsillo. Vamos a definir qué es una secta. Dijimos que cuando la psicología habla de secta, se refiere a organizaciones donde por lo regular hay un líder. Este líder le exige a la comunidad una sumisión ciega. Entonces, la palabra secta viene del latín sequi, de la palabra latina sequi, que significa seguir y se refiere a seguir un maestro o un líder. Es decir, cuando nosotros hablamos de sectas, cuando hablamos de la etimología de la palabra secta, nos referimos a un grupo de personas, ¿verdad?, que sigue a un líder al cual se le exige una sumisión ciega, un respeto total, ciego. Esto es característico de las sectas. La palabra secta está muy vinculada con la religión. Por eso la psicología ha ido desechando el término secta, aunque todavía se usa. Incluso hay un libro de un psicólogo llamado Miguel Parlado que se llama Cactados. Habla de las sectas también. Y este libro utiliza la terminología secta porque todavía se usa en psicología. Sin embargo, ya en los últimos años la psicología ha ido desechando la palabra secta para referirse a las organizaciones coercitivas, porque la palabra secta tiene una connotación muy religiosa y muy peyorativa. Porque como les dije, en los grupos religiosos se utiliza la palabra secta para denigrar a otro. Por ejemplo, muchos grupos dentro del catolicismo llaman a los grupos evangélicos sectas. Muchos grupos evangélicos llaman a los testigos de Jehová sectas y también a los adventistas. Por igual, los adventistas llaman sectas a los testigos de Jehová y así por el estilo. Prácticamente todos son sectas. Incluso hay un diccionario que se llama Diccionario Enciclopédico de Sectas, de un señor llamado Miguel Guerra. En este diccionario se cataloga a los testigos de Jehová como una secta. Hay otro también, este no es el único. Muchos de estos diccionarios, que son diccionarios de sectas, catalogan a los otros grupos que no están de acuerdo con sus creencias como sectas. Si usted agarra un diccionario de eso, publicado por alguna organización evangélica o bautista, y ellos se refieren a los grupos Testigos de Jehová y a los adventistas como sectas, pero ellos no se refieren a los grupos adventistas y Testigos de Jehová como sectas porque utilicen técnicas de manipulación, sino porque no coinciden con las creencias de ellos. Es decir, para un evangélico, un testigo de Jehová es una secta. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová, ellos entienden que es una secta porque los testigos de Jehová no tienen la misma cristología que tienen los grupos evangélicos y los grupos católicos. Sí, y cada grupo denigra al otro, lo descalifica, llamándolo sectas porque no está de acuerdo con sus creencias, señores. Por eso, pero la psicología utiliza la palabra secta no en esta connotación. Sin embargo,
en la Biblia aparece la palabra secta. Por ejemplo, tenemos el caso de Hechos 15:5. Lo voy a leer para que ustedes lo vean cómo aparece aquí la palabra secta. En Hechos 15:5 dice: pero se levantaron algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron: es necesario circuncidar a los no judíos. Ahí en Hechos 15:5, si leemos la versión de la Reina Valera 1960, encontramos la palabra secta. Incluso el cristianismo en sus orígenes fue considerado una secta o un partido del judaísmo, que era el grupo principal. Pero aquí es interesante decir que aquí la palabra que se utiliza en Hechos 15:5 es la palabra jairesios, es la palabra que aparece, que es el genitivo de la palabra jairesis, que jairesis es el nominativo, y esta palabra significa elección, elegir o partido. Así, esta es la palabra que se ha traducido aquí como secta, Reina Valera 1960. Y como les decía, en sus inicios el cristianismo también fue considerado una secta del judaísmo, porque en sus inicios la palabra jairesis no necesariamente era considerado peyorativo, sino como un grupo, una denominación, una rama de alguna otra agrupación mayoritaria. El cristianismo en sus inicios fue considerado una secta del judaísmo, es decir, un partido, una rama del judaísmo que era la religión principal. Dicho sea de paso, tenemos que decir aquí que el cristianismo, la primera denominación, el primer nombre con que se llamó a los primeros seguidores de Jesús, que posteriormente se llamaron cristianos, fue los del camino. La palabra camino que se utiliza ahí en la Biblia es jodos, que es la palabra que se puede traducir como camino. Es decir, los primeros seguidores de Jesús, a los primeros seguidores de Jesús se les llamó los del camino. No fue cristiano que se llamó, cristiano se llamó posteriormente. Entonces, se les llamó los del camino y también se consideraba que eran una secta del judaísmo, que era la rama principal. En Hechos 24:14 también encontramos esto que le estoy diciendo, donde está hablando Pablo y él se refiere a los del camino, porque era así que se le conocía a los primeros seguidores de Jesús. No fue cristianos fue posteriormente. Entonces, queremos decir esto porque la palabra secta está muy relacionada con la religión. Sin embargo, todavía la psicología utiliza la palabra secta porque ya se ha utilizado durante muchos años. Sin embargo, ya en los últimos años la psicología ha ido adoptando otros conceptos como organizaciones coercitivas. Entonces, una organización coercitiva tiene la característica de ser una organización que tiene un líder, regularmente tiene un líder, que a este líder se le exige una sumisión ciega, un respeto ciego. Lo vimos aquí en el caso de Lou Castro. Fíjense cómo los seguidores de esa organización consideraban a Lou Castro como un ángel. Él lo aseguraba y ellos lo creían, porque en las sectas también estaba prácticamente prohibido cuestionar. Fíjense cómo esta joven era violada por Lou Castro, sin embargo fue varios años después que ella decide confesar porque se le infunde un temor. Hay un modelo, señores, hay un modelo llamado el modelo Byte, que fue creado por un psicólogo estadounidense llamado Steven Hassan. Este modelo se utiliza para poder identificar si una organización o un grupo es una secta o es una organización coercitiva. Este modelo Byte, por sus siglas en inglés, se refiere a 4 puntos fundamentales que nos ayudan a nosotros a determinar si una organización es una secta o es un grupo coercitivo. ¿Cuáles son? El primer punto es Behavior Control, que se refiere al control de la conducta. También está la I, vimos ahí la B. La I es Information Control, que es el control de la información. También está la T. La T se refiere a Thought Control, control del pensamiento. Y finalmente tenemos la E, que se refiere a Emotional Control, que se refiere al control emocional. Estas características nos ayudan a determinar si un grupo tiene técnicas que lo hacen o lo califican como una secta. No necesariamente, señores, hay que decir aquí que no necesariamente tienen que estar estos 4 puntos en una organización para poder ser considerada una secta. Pero si hay por lo menos uno de ellos, esta organización puede ser una secta o potencialmente puede ser una secta o una organización coercitiva. Cuando hablamos de esos puntos, por ejemplo, control de la información. En las sectas, por lo regular, se controla la información. Fíjense cómo estas personas morían de manera misteriosa. Sin embargo, el líder de la secta, Lou Castro, les decía que estas personas morían porque él predecía el momento en que iban a morir. Había un control de la información. La gente solamente creía lo que él le decía. Esto sucede en las sectas. Es decir, la información es proporcionada por el líder de la secta. Fíjese que muchas de estas sectas o de estas organizaciones coercitivas, a las personas se le incita a obtener información solamente dirigida por el líder de la secta o por la organización. Sí, las personas no investigaban fuera para ver qué decía la prensa de cómo murieron estas personas. Solamente
valía lo que le decía el líder de la secta en este caso. Y eso sucede en la mayoría de las sectas. Fíjense, señores, el caso de la secta La Luz del Mundo, que salió recientemente en los medios de comunicación, y que el líder de esta secta, Naasón Joaquín García, fue condenado recientemente en Estados Unidos a 16 años de cárcel por varios casos, entre ellos violación sexual. A este líder de esta secta se le estaba acusando de varias cosas. Sin embargo, finalmente fue condenado en Estados Unidos por violación y otros casos, pero incluso hasta de asesinato. Pero fíjense cómo los seguidores de este líder, de Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo, dicho sea de paso, Naasón Joaquín García, líder de la secta La Luz del Mundo, se parece mucho también al grupo de Guillermo Maldonado en que se hace llamar apóstol. Y hay que decir aquí que esta secta de La Luz del Mundo, que es una secta que está en México, nació allá en México en el año 1926, el líder de esta secta, Eusebio Joaquín García, que fue quien la fundó en el año 1926, fue el primer líder religioso contemporáneo que se aplicó el término apóstol a sí mismo. Es decir, el término apóstol lo encontramos en el Nuevo Testamento y lo encontramos ahí, ¿verdad?, de los apóstoles. Sin embargo, pasaron muchísimos años y nadie se aplicó este término a sí mismo, que es un apóstol. Sin embargo, no fue hasta 1926 cuando el líder de esta agrupación, de este grupo llamado La Luz del Mundo, que se considera una secta también, se aplicó el término de apóstol. Luego ya comenzó este término a propagarse por toda América Latina y Estados Unidos, y ya prácticamente tenemos apóstoles por todos lados. Incluso el propio Guillermo Maldonado también se considera ser un apóstol. Entonces, este líder de esta secta, La Luz del Mundo, el nieto del fundador, que fue Eusebio Joaquín García, el que se llama Naasón Joaquín García, que está preso en Estados Unidos, fue apresado y condenado en el año 2019. Los seguidores de esta secta, señores, todavía lo defienden. Fíjense que él se declaró culpable. Se le estaba acusando de varios delitos, entre ellos violación. Violó a varias mujeres cuando eran niñas, incluso intento de asesinato. Sin embargo, finalmente puede ser condenado en Estados Unidos en el año 2019. Y él se declara culpable. Él mismo acepta, él dice, sí, yo me declaro culpable. Y todavía la iglesia de él lo defiende. Como inocente y honorable, así es como describen los miembros de la iglesia La Luz del Mundo a su líder Naasón Joaquín García, quien está preso en Estados Unidos. El también llamado apóstol de Jesucristo enfrenta 36 cargos, entre los que se encuentra tráfico sexual, extorsión y violación forzada a un menor. Es un hombre honorable, todo lo que hemos aprendido de él ha sido buenas enseñanzas, y él es un hombre honorable y es un hombre inocente. Yo creo que es inocente y tarde o temprano va a salir a la luz todas las cosas. Hasta el momento yo puedo decir así, a grito, a voz en cuello, lo quiero, lo amo. Su elección está en mi corazón, lo he aceptado porque es un apóstol de Dios y lo quiero bastante. Sí lo extraño. Él es mi vida, es mi oxígeno, es mi todo para mí, pero sí lo extraño. Pero Dios, en su secreto, Él sabe cuánto tiempo lo va a tener allí. Porque esta es una característica de las organizaciones coercitivas. Quienes más defienden a los líderes de esas organizaciones precisamente son las víctimas, lamentablemente. Si son las propias víctimas de estas organizaciones quienes más lo defienden. Usted le pregunta a un miembro, por ejemplo, de la iglesia de Guillermo Maldonado, que son explotados para que le dé dinero, con la promesa de que si le dan dinero a Guillermo Maldonado, a la iglesia, se van a hacer ricos. Usted le pregunta a ellos, usted lo cuestiona sobre cómo funciona esta organización, y esa persona, mire, lo va a defender a uña y diente. Las propias víctimas de las sectas son las personas que más defienden a los líderes de la secta, lamentablemente, pero esto tiene su explicación psicológica. Son técnicas de manipulación que aplican a estas personas sobre estas víctimas para obtener beneficio. Fíjense el caso que ya les dije, cómo Naasón Joaquín García se declaró culpable en Estados Unidos de violación y otros crímenes más. Sin embargo, su iglesia todavía lo defiende y dice que eso es falso. Él, el líder de la secta, dice sí, yo me declaro culpable, yo cometí todos estos delitos. Y la iglesia en México dice que no, que eso es falso, que eso es mentira. Fíjense, incluso muchos de los seguidores de Naasón Joaquín García en México, en la iglesia principal allá en México, ellos todavía no saben que él mismo se declaró culpable. Ahí vemos el tema del control de la información. Las sectas ejercen, todo esto es planeado, ejercen lo que se llama el control de la información a sus seguidores. También usan mentiras. En el control de información también se suele utilizar mentiras. También se les dice a los miembros de la secta, se les prohíbe escuchar a personas que cuestionen la secta o el líder de la secta. Esta es una técnica que utilizaba también este grupo del que hablamos, Lou Castro, que es una característica también que vemos en el grupo de Guillermo Maldonado.
Se le dice a las personas, y también, esto sucede también, señores, en los testigos de Jehová, por ejemplo. Se les dice a las personas que no escuchen ninguna crítica contra la secta o contra el líder de la secta. También se les dice que no escuchen y no se reúnan con personas que han salido del grupo o de la secta. Dentro de los testigos de Jehová, incluso se les prohíbe a las personas, a los miembros de los testigos de Jehová, se les prohíbe hablar con personas que ya han salido de esa organización, de ese grupo. En el grupo de Guillermo Maldonado también se les dice así, quizás no tan drástico como se hace dentro de los testigos de Jehová, pero dentro de la organización de Guillermo Maldonado, dicho por varias personas que han estado ahí y luego han salido, se les dice que no se junten y no escuchen las informaciones que son suministradas por personas que ya pertenecían al grupo, señor. Y esto es lo que se llama control de la información.